La ley de la atracción y la Biblia. He leído en varios sitios donde hacen uso de textos bíblicos para darle soporte a la famosa ley de la atracción. Debe de tener su importancia la Biblia para aquellos grupos que la usan para sostener otro tipo de prácticas. Y como no, si es la palabra de Dios con la cual usó a personas para que las generaciones futuras pudieran tener acceso a ese conocimiento, un conocimiento de historia, amor y verdad que vino a confirmar Jesús de Nazaret, el Mesías, hace más de 2000 años. Para poder entender en contexto y en detalle si existe o no alguna relación entre las palabras de la Biblia y la ley de la atracción, primero debemos tener bien claro ambos conceptos validados directamente desde la fuente de quienes son sus precursores. Claro está, en el caso de la Biblia podemos rastrear su origen hasta donde la historia misma y la arqueología nos lo permita. ¿Qué es la ley de la atracción y cuáles son sus orígenes? La ley de la atracción es la idea o supuesto de que los pensamientos, conscientes o inconscientes, influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda similar. La frase ley de la atracción ha sido utilizada por algunos escritores esotéricos, aunque el sentido con el que se usa actualmente es diferente del original. La mayoría de los autores asocian a la ley de la atracción con la frase te conviertes en lo que piensas, Yad Bhavam Tad Bhavati, usualmente aplicado al estado mental del ser humano. Esto significa que los pensamientos que una persona posee, sean estos conscientes o inconscientes, las emociones, las creencias y las acciones atraen consecuencias que corresponden a experiencias positivas o negativas. A este proceso se lo describe como vibraciones armoniosas de la ley de la atracción, o tú obtienes las cosas que piensas. Tus pensamientos determinan tu experiencia. Uno de los principios del karma dice, Yad Bhavam Tad Bhavati, te conviertes en lo que piensas. El mundo es una manifestación de nuestro estado interior. Las situaciones que encontramos, las personas a quienes conocemos, los problemas que enfrentamos, y las variedades de experiencias de vida que tenemos, son una proyección de lo que yace en nuestro interior. En otras palabras, creamos nuestra realidad. Somos los arquitectos de nuestro destino. Las percepciones son filtros. Filtrando las experiencias obtenemos la realidad. Y la realidad percibida, eventualmente se convierte en una realidad manifestada. Tú te conviertes en lo que piensas. Encontramos lo que percibimos. El pensamiento es inmensamente fuerte. Tiene el poder de crear. Cada vez que percibimos, albergamos un pensamiento que contiene una carga o emoción. El proceso de la creación ha sido puesto en movimiento. Una flecha ha sido soltada en los niveles etéreos, la esfera del pensamiento. Una vez liberada, la ley de la atracción de especies homogéneas prevalece. Este pensamiento atrae todos los pensamientos similares. Todas las flechas similares se agrupan y cuando el umbral es alcanzado, la ley de la acción recíproca entra en movimiento. El pensamiento que desencadenaste se ha materializado ahora en un hecho. Tú cosechas lo que siembras, pero muchas veces más. Si la flecha que liberaste fuera juzgamiento, te encontrarás con personas que juzgan. Si fuera una traición, serás traicionado. Si fuera odio, serás odiado. Si tienes miedo, esa situación se manifestará, y así siguiendo. Historia. Algunos autores identifican antecedentes históricos de la ley de atracción en el hinduismo y a través del hinduismo en la teosofía, pero también se han encontrado referencias en el judaísmo y en el Zohar, la Cábala. La existencia de estos antecedentes no implica que todos ellos estén históricamente conectados, ya que la ley de atracción podría surgir como resultado de prejuicios cognitivos comunes a todos los seres humanos. Las elaboraciones modernas de la ley de la atracción deben su existencia, en parte, a James Allen, 1864-1912, que en 1902 publicó a Samantha Tinket, Piensa como hombre. Posteriormente Wallace Delois Wattles, 1860-1911, publicó La ciencia de hacerse rico, 1910, y por Charles F. Annell publicó The Master Key System, el sistema de la llave maestra, 1912. Durante el siglo XXI varios autores han hecho referencia a estas obras y las ideas contenidas en ellas, pero fue especialmente con el film El Secreto, 2006, cuando la idea alcanzó especial notoriedad pública. Los seguidores que aceptan la ley de atracción como una guía, lo hacen desde la fe en que las leyes del universo, aquí el término universo se utiliza para abarcar a todas las creencias y religiones sin causar algún tipo de malestar en la persona que aprende estas leyes, son benignas. De una forma un tanto confusa, algunos seguidores de esta creencia afirman que la ley de atracción es una ley del universo, dado que aplica a todos los seres sin excepción, el 100% del tiempo y no es algo que una persona pueda elegir si aplica o no.
Comúnmente se utiliza el ejemplo de su similitud con la gravedad en este aspecto, dado a que uno no puede decidir no aplicar o no creer en la gravedad en su vida. Cabe notar que el término ley no es el mismo utilizado por la comunidad científica, véase ley científica. No podemos dejar de mencionar además, que ciertos grupos de corte New Age refuerzan este tipo de teorías, pero no por voluntad propia, sino que a través del proceso conocido como canalización. Canalizar es el proceso de recibir información o inspiración, desde planos más allá de nuestra realidad física. Existen muchas formas de canalización, tales como la canalización vocal, el trance y los oráculos, utilizando herramientas como el tarot y las runas. Aún las formas más simples de creatividad pueden considerarse como canalizaciones. Composiciones musicales, danza y movimiento, y manifestaciones artísticas. La fuente específica de inspiración canalizada no es tan significativa como el regalo que es traído a esta realidad. Resumen de los principios de la ley de atracción. Saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo, siendo el universo cualquier cosa que el individuo acepte como Dios. Enfocar los pensamientos de uno mismo sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o gratitud. Sentir o comportarse como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido. Estar abierto a recibirlo. El pensar en lo que uno no tiene, según dicen, se manifiesta en perpetualidad de no tener, mientras que si uno se adhiere a estos principios, y uno evita pensamientos negativos, el universo hará manifiestos los deseos de la persona. El teósofo tibetano Jual Kul la define como la ley básica de la manifestación y la ley suprema de este sistema solar. Considera que es la ley que equilibra los dos polos, siendo la ley de la economía la que rige el polo negativo y la ley de síntesis la del polo positivo. Desde el punto de vista del ser humano, tras la comprensión que da la autoconciencia. Otros autores simplemente asocian estos principios a la física cuántica. Incorporan ideas místicas similares a aquellas encontradas en ciertas tradiciones religiosas o creencias de la New Age. Se deriva de una mala interpretación del problema de la medición, el rol aparentemente especial que cumplen los observadores en la mecánica cuántica. El término relacionado charlatán cuántico ha sido usado peyorativamente por escépticos para descartar la creencia de que la teoría cuántica prueba creencias místicas, mientras que misticismo cuántico ha sido usado como una descripción más neutral de las ideas que combinan los conceptos del misticismo oriental y la física cuántica. ¿Y qué dice la Biblia de la ley de atracción? Muchos de los seguidores que se guían por los principios de la ley de atracción, sugieren que ciertos versículos de la Biblia le dan soporte a esta ley, dentro de los que podemos mencionar. Todo lo que necesitamos es pedir. Más 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Más 7:8, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta, se le abre. El poder de nuestros pensamientos y nuestras palabras. Mal 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De igual forma, se nos recuerda qué sucede con quien, pudiendo enfocarse en abundancia, decide albergar en su mente pensamientos de miedo, duda y escasez. Mal 25:29, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. La Biblia también enseña qué es lo que da poder a la ley de la atracción. Mal 21:21, y respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si este monte dijerais, sé quitado y echado al mar, será hecho. Mal 21:22, y todo cuanto pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. El concepto que somos lo que pensamos en nuestro interior se estableció desde tiempos muy antiguos en la época de Salomón, rey de Israel. Pro 23:7, porque según piensa en su alma, así es. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Comentarios de la verdad y solo la verdad. Muchos de los versículos que sugieren que existe relación entre la Biblia y la ley de atracción fueron tomados de http://www.yocreomifuturo.com/p = 253. Lamentablemente, muchos están sacados fuera de contexto y esto es una lástima y van a perdición, no porque yo lo diga, sino que la misma Biblia lo dice. Mateo 5:17-19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Usted quiere ser llamado grande o pequeño en el reino de Dios? Es una decisión personal y muy importante, piénsela bien. Cuando nos acercamos a las Escrituras siempre debemos hacerlo teniendo en cuenta algunos detalles que son muy importantes. En primer lugar debemos presentarnos como que nada sabemos, con un corazón circunciso, dispuesto a ser instruido, sin prejuicios y desde luego debemos trasladarnos hacia aquel entonces, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural y aun religioso del pasaje que intentamos comprender. Pero todo esto en vano sería si el Espíritu Santo no nos auxilia con sabiduría, conocimiento y revelación por su gracia. El primer pasaje que usan estos grupos es: todo lo que necesitamos es pedir. Marcos 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Marcos 7:8, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta, se le abre. Creo que es importante que nos hagamos ciertas preguntas para que podamos adecuarnos al contexto de las palabras del Maestro. ¿A quién debemos pedir? ¿Al universo? El Maestro responde. Marcos 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Marcos 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pidan a Dios Padre en nombre de Cristo, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Mateo 7:8. ¿Qué es que lo debemos pedir? STG 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí en Santiago explican claramente que a nuestro Padre Celestial no le agrada que pidamos vanidad, cosas para el deleite de nuestras pasiones en este mundo. Sin embargo, la ley de atracción nos concede todo, sin importar lo que sea o el tamaño de nuestra petición. ¿Ahora cree usted que lo que viene por ley de atracción viene del Padre? El poder de nuestros pensamientos y nuestras palabras. Marcos 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿A qué palabras se refería el Maestro? En el verso anterior el Maestro aclara. Marcos 12:36, y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La Biblia también enseña qué es lo que da poder a la ley de la atracción. Marcos 21:21, y respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si este monte dijerais: sé quitado y echado al mar, será hecho. Marcos 21:22, y todo cuanto pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 21:22, esto es, conforme a su voluntad. 1 Jn 5:14-15. 1 Jn 5:14, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. 1 Jn 5:15, y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Usted quiere pedir prosperidad y una vida mejor en este mundo? Lea. Salmo 73:3, porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. Pro 21:21, el que va tras la justicia y la misericordia, halla vida, prosperidad y honra. Conclusiones. La mentira siempre cabalga sobre los lomos de la verdad. Y ciertamente en el documental The Secret, El Secreto, basado en el libro que lleva el mismo título, escrito por Rhonda Byrne y publicado originalmente en inglés con el título The Secret en 2007, las falsas y perniciosas doctrinas se mezclan con algunos principios universales y claros, expuestos en la Biblia. Cada vez que oigo hablar o leo sobre una nueva verdad, una clave o un secreto en el que se cifran la felicidad, el bienestar y la prosperidad tanto física como espiritual del ser humano, se me activa el radar de la desconfianza y se agudiza mi sentido crítico, como debe suceder con cualquier persona que posea aún el más elemental grado de discernimiento, que no es otra cosa que la capacidad para distinguir, partiendo de una cosmovisión judeocristiana de la vida, no solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor.
Estas nuevas verdades, claves o secretos descubiertos y revelados para beneficio del ser humano casi siempre son estratagemas con fines de lucro que aparentan ser lógicas, sensatas y por supuesto realizables, mediante las cuales se promete el abastecimiento de necesidades fundamentales y aspiraciones del ser humano con fórmulas simplistas y a menudo peligrosas, para lograr el éxito en todo ámbito de la vida y alcanzar la ilusiva felicidad. Sin embargo, cuando se estudian detenidamente estas nuevas verdades, claves o secretos, a la luz de la palabra de Dios, el sentido común y las experiencias cotidianas, invariablemente aparece el error. En conclusión, no debemos aceptar jamás como verdad incuestionable lo que un ser humano asevera o enseña, por sincero y persuasivo que él mismo sea, sin antes someter tales aseveraciones o enseñanzas al fuego escrutador de la palabra de Dios. Porque a menudo, entre los apetitosos bocados que nos llevamos a la boca, con el deseo de satisfacer necesidades reales y sentidas, vienen escondidas las dañinas espinas doctrinales que pueden perjudicarnos irreparablemente. Los cristianos deben, por su parte, imitar el ejemplo de los creyentes de la ciudad de Berea durante el primer siglo de la iglesia cristiana, quienes eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11.